España entra al juego. Relación entre Maduro y Zapatero arrastra al gobierno de Pedro Sánchez. Hemeroteca de impunidad. 8 informes después. ¿Dónde está la justicia para Venezuela en materia de derechos humanos? Guerra de egos, narcos y narrativas. Trump hunde lanchas y va por más. Maduro adoctrina y envía cartas. Les contamos. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es martes 23 de septiembre de 2025. Gracias por estar del otro lado, por confiar en nosotros y por hacer de este espacio un punto de encuentro con la verdad. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Las denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro cruzan el Atlántico y estallan en la ONU, con nombres de alto calibre: José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente español Pedro Sánchez. Ambos acusados de complicidad política y económica con el chavismo, en medio de una exigencia clave: que la Unión Europea declare al Cártel de los Soles como una organización terrorista. La presión no solo retumba en Caracas, también en Madrid. Catherine García nos cuenta más. La presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro ha cruzado el Atlántico. En la ONU denunciaron la presunta complicidad del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y del presidente Pedro Sánchez con el chavismo. Se les acusa de facilitar redes de influencia, proteger intereses económicos vinculados al régimen y operar como interlocutores políticos para maquillar la imagen de un gobierno señalado por crímenes de lesa humanidad y narcotráfico. España, históricamente cercana a América Latina, se encuentra ahora bajo escrutinio. Acudo a esta asamblea en nombre de Actoir y, por tanto, de cientos de miles de españoles para denunciar la complicidad de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, con Nicolás Maduro, tirano de Venezuela, y todo ello con el apoyo de Pedro Sánchez y el PSOE. Ellos sostienen al régimen de Maduro, que ha convertido el miedo en ley y la política en rapiña. Y no queremos que España acabe igual, pues Sánchez y Zapatero han importado las mismas prácticas liberticidas: el control de la justicia, el ataque a la prensa libre y la persecución del disidente. El Instituto Casla se sumó a las peticiones a la Unión Europea para que declare al Cartel de los Soles como organización terrorista, señalando que el aparato estatal venezolano está al servicio del narcotráfico, la represión y la corrupción. Al respecto, el dirigente político Leopoldo López, desde la sede de las Naciones Unidas, advirtió que Venezuela no es una democracia fallida, sino un sistema criminal transnacional que debe ser enfrentado con sanciones, justicia internacional y aislamiento diplomático. El gobierno de Pedro Sánchez ha estado signado en los últimos tiempos por la sucesión de continuos y muy fuertes escándalos. Han causado un impacto y un daño reputacional inmenso sobre su popularidad y la credibilidad de su gobierno. De manera que un escándalo más relacionado con Maduro, Zapatero y Venezuela difícilmente podrán hacer más mella en su ya menguada popularidad. Los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez ahora han sido señalados de estar vinculados a acciones cuestionables. Rodríguez Zapatero, como expresidente, ha hecho uso de su influencia sobre el gobierno de Pedro Sánchez y sobre el Partido Socialista para, de alguna manera, beneficiar al gobierno venezolano, para que España adopte posiciones neutrales. En este contexto, la presión que pesa sobre el suelo caribeño se hace notar en España, no solo con la denuncia en organismos como la ONU o la Unión Europea, sino que factores políticos de ese país han advertido anteriormente sobre la situación, mientras desde Estados Unidos la administración Trump parece haber dejado de un lado a la madre patria en los operativos contra el narcotráfico en el Mar Caribe. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. Es momento de la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la pueden ubicar en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente: José Luis Rodríguez Zapatero, Nicolás Maduro y ahora Pedro Sánchez. La madre patria vuelve a figurar en el mapa del narcotráfico. ¿Pero tú qué crees? ¿España es neutral, interesada o encubridora del chavismo? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. Ya son 8 los informes de la Organización de las Naciones Unidas que acusan al chavismo de crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecuciones políticas. Pero, ¿qué
¿Han logrado realmente estos reportes desde el año 2019 más allá de engrosar expedientes internacionales? El documento plantea si habrá justicia real o si los venezolanos seguirán muriendo esperando que llegue. Halim Naim nos amplía. 8 informes después, la Organización de Naciones Unidas repite el diagnóstico. Crímenes de lesa humanidad, persecución política y torturas sistemáticas en Venezuela. Cada documento engrosa expedientes internacionales, pero las preguntas se acumulan. ¿Han frenado en algo la represión? ¿Cuánto más pueden esperar las víctimas sin justicia? ¿Cuántos años más se seguirán documentando atrocidades sin consecuencias? Y en la coyuntura actual, el informe incluso podría insertarse en el tablero de tensiones entre Nicolás Maduro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde las denuncias sirven de argumento político tanto como de evidencia judicial. El 20 y el 21 fueron los que sustentaron, por ejemplo, que la Corte Penal Internacional pasara a la etapa de investigación, o sea que ese impacto de las Naciones Unidas sobre la Corte Penal Internacional también generó cambios, porque Venezuela pasó a ser el único país de América que tiene un proceso abierto en la Corte Penal Internacional. En ese sentido, los informes han sido sumamente útiles. También son la base jurídica para el proceso de jurisdicción universal que hay en Argentina, que son también juicios por crímenes de lesa humanidad que ya tienen órdenes de captura. La presentación del informe también contó con el respaldo de la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes enviaron un mensaje conjunto e insistieron en la urgencia de frenar la persecución y recordaron que Venezuela necesita un cambio real, por el cual decidieron el 28 de julio de 2024. Nuestra sociedad entera es víctima de la extorsión de una organización criminal que se ha apoderado de nuestras instituciones, recursos y territorio. Según acreditan los organismos de Naciones Unidas y las ONGs, el régimen de Nicolás Maduro practica el terrorismo de Estado y comete crímenes de lesa humanidad. Nuestro llamado a la comunidad internacional es claro y demanda el respeto y respaldo a la soberanía popular en Venezuela, el desmantelamiento del aparato criminal de Nicolás Maduro y el procesamiento judicial de los criminales que violentan las leyes y los derechos humanos. Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía, libertad y democracia. Para el periodista y activista Luis Carlos Díaz, quien participó en la sesión de Naciones Unidas donde fue leído el informe, estos documentos son necesarios para fortalecer procesos internacionales. Recordó que cada caso documentado alimenta la posibilidad de justicia fuera del país. Han servido tanto para decidir sanciones individuales a funcionarios del Estado como para decidir en casos de asilos y refugios a personas que necesitan protección internacional. Ha servido mucho porque incluso algunos aliados del chavismo han tenido que salirse de la foto, y fíjate cómo Chile ha cambiado su posición respecto a Venezuela independientemente de que esté siendo gobernada por un partido de izquierda. Y es que este informe detalla la detención de extranjeros que han sido sometidos también a desaparición y tortura, así que desde todo punto de vista, las víctimas, los defensores y toda la sociedad venezolana dentro y fuera del país gana y gana mucho con la existencia de estos informes. El informe llega en un contexto en el que Maduro busca oxígeno político frente a la presión militar y diplomática de Estados Unidos. En medio de ese pulso con Donald Trump, las denuncias de la Organización de Naciones Unidas refuerzan la narrativa internacional de un Estado criminal. La pregunta es si esta vez las advertencias trascienden el papel y se convierten en acciones, o si la ONU volverá a engrosar la hemeroteca de la impunidad venezolana. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Continuamos con Impacto en 60 segundos, la cápsula informativa con el resumen puntual de los hechos más relevantes del momento, confiable, precisa y al instante. Una lista de mentiras. La Casa Blanca desacredita carta de Maduro. Washington no se guarda nada. La Casa Blanca confirmó la recepción de una misiva de Nicolás Maduro, pero su respuesta fue contundente. Es una lista de mentiras, sentenció la portavoz Karoline Leavitt. Trump mantiene su posición. Maduro es un régimen ilegítimo y narcoestado. La carta difundida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez intenta abrir puentes en medio de la tensión militar y política en el Caribe. Maduro, ignorado, insiste en que seguirá enviando cartas. ¿Diálogo o desesperación?
Estados Unidos refuerza presencia militar en Panamá. Llega el destructor USA Stockdale. Este destructor arribó al puerto de Balboa en medio de un despliegue militar que ya incluye cazas F-35, 4.500 tropas y 8 buques de guerra. Washington habla de influencia extranjera maligna y apunta claramente hacia Maduro. La cooperación con Panamá se intensifica en plena guerra contra el narcotráfico y contra los regímenes que lo amparan. El canciller de Venezuela, Iván Gil, advirtió que aunque la administración de Nicolás Maduro no quiere una confrontación directa con el presidente Donald Trump, el despliegue de buques y aviones en el Mar Caribe evidencia un plan de presión militar alentado por sectores políticos en Washington. El reporte con Juliana Palmar. El canciller de la administración de Nicolás Maduro, Iván Gil, defendió en Nueva York que Venezuela no busca una confrontación con Estados Unidos. Aseguró que son grupos políticos en Washington quienes promueven una agresión militar contra el país. Estas declaraciones fueron en la reunión de la CELAC realizada en el contexto de la 80ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Hemos vivido una situación similar, incluso con el despliegue en este momento de un submarino nuclear en esta área, que no solo amenaza la paz y la tranquilidad y la estabilidad de Venezuela, sino que se convierte en una amenaza a la paz y la estabilidad de toda la región. ¿Quién pudiera imaginarse que un ataque contra uno de nuestros países no puede afectar a sus vecinos, no puede afectar la economía regional, como lo está haciendo en este momento, por ejemplo, con todos los pesqueros y buques turísticos de la región del Caribe que tienen temor a navegar por todo el Caribe producto de una amenaza que se cierne sobre ellos? El funcionario citó reportes de Naciones Unidas para afirmar que Venezuela está libre de producción y tránsito de drogas y sostuvo que el 87% del narcotráfico hacia Estados Unidos se mueve por el Pacífico y no por el Caribe. El gobierno venezolano está jugando a dos bandas. Por un lado, utilizan la situación como un insumo para el fortalecimiento de la narrativa antiimperialista que siempre ha sido central en pues el discurso público del chavismo y que sirve para reunificar a la base del chavismo, pero también a la estructura jerárquica y de mando de pues el gobierno venezolano. Pero por el otro lado, están buscando mecanismos diplomáticos discretos para de alguna forma revertir esta operación que pueden estar considerando como pues una amenaza real. Con este escenario, Venezuela intenta proyectarse como defensora de la paz frente a lo que denuncia como una amenaza militar de Estados Unidos. Sin embargo, las posturas divididas dentro de la CELAC revelan que lejos de una voz unificada, el Caribe y América Latina enfrentan el desafío de conciliar su papel como zona de paz en medio de las crecientes tensiones geopolíticas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Tras el hundimiento de 4 embarcaciones vinculadas al narcotráfico cerca de Venezuela, el presidente Donald Trump celebró el triunfo como un éxito inmediato de su estrategia militar. Con un tono triunfalista, aseguró que desde entonces no hay drogas entrando a Estados Unidos. Escuchemos. On Venezuela, you said that, let me quote your tweet here. Boats in the water anymore. Yes, well, you said... Traditional boats. You don't even find a fishing boat. You don't even find cruise liners anymore. There's nothing in the water near Venezuela. It's actually strange. You know what that means? That means there are no drugs coming in. Y precisamente hablando del presidente Donald Trump, en su país lo acusan de presionar a la fiscal general para ir tras sus rivales políticos y revisar con lupa a todo opositor que lo cuestione. En medio de estas críticas feroces, algunos ya no preguntan, solo afirman: Trump se está comportando como un dictador. Quique Frías con los detalles. El mensaje de Donald Trump contra sus adversarios, que critican duramente sus formas y decisiones autoritarias, es de persecución judicial y para eso sigue nombrando personas leales en cargos claves. Esto según denuncia de importantes personalidades del Partido Demócrata, como la ex vicepresidenta Kamala Harris o el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. And right now we are dealing with, as I called him at my speech on the ellipse, a tyrant.
We used to compare the strength of our democracy to communist dictators. That's what we're dealing with right now, Donald Trump. And perhaps it is because his threats and the way he has used the weight of the federal government to take out vengeance on his critics is something that they fear, and I get that. El Departamento de Justicia no es un instrumento para perseguir a sus enemigos, sean culpables o no. Se está convirtiendo en una dictadura. Eso es lo que hacen las dictaduras. La línea roja judicial genera tensión entre los poderes en Estados Unidos. Trump lo califica como un orden en un contexto de desorden social y económico. Los demócratas arrecian en señalamientos de que no es más que disciplina por miedo, castigo a disidentes y blindaje del poder. Faith that our people possess sufficient wisdom and virtue that we can govern ourselves and that we don't need to be ruled by a despot. Battered by a president who treats the rule of law as an inconvenience and self-enrichment as an animating purpose. Cuando el presidente decide a quién investigar, a quién absolver y a quién expulsar por no obedecer a su gobierno, el Estado de Derecho se pone en duda y así tambalea la democracia estadounidense. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Y en impacto positivo, de la ilusión al histórico triunfo, la selección femenina sub-17 de voleibol de Venezuela rompió con todos los pronósticos y hoy celebra un título suramericano que parecía imposible. Nos vamos al Mundial en esta disciplina deportiva por primera vez. La nota especial con María José Prado. Llantos de emoción, abrazos y gritos que quedarán grabados en la historia del deporte venezolano. La selección femenina sub-17 de voleibol escribió una página dorada al derrotar 3-0 a la poderosa Brasil, bicampeona de la región, y conquistar por primera vez el título suramericano. Un triunfo que no solo rompe barreras, también abre un camino inédito. Venezuela clasificó por primera vez al Mundial de la categoría, que se disputará en Santiago de Chile en 2026. Esto verdaderamente es histórico, es una sorpresa porque no nos esperábamos. Siempre le inculcamos a las niñas que había que salir a jugar, independientemente de que tuviésemos al frente, que salieran a jugar. Y verdaderamente este resultado no lo esperaba a nadie. Muy contento, de mucha energía. Estas son unas niñas de una nueva generación, guerreras, y lo han demostrado. El equipo dirigido por el cubano Giovanni Chambers se levantó tras caer en el debut contra Argentina y con garra venció a Brasil, Colombia y Chile hasta llegar al partido soñado de la gran final. Allí, Yaleska Corina brilló como la gran figura, siendo elegida jugadora más valiosa del torneo. Con este triunfo, el voleibol venezolano alcanza una cima jamás tocada, un logro que no solo es deportivo, es símbolo de esperanza, unidad y orgullo para todo un país. La fe terminó por trasladarse a otra disciplina deportiva, ahora al voleibol. Amigos, seguimos donde está la noticia. Muchísimas gracias por informarse con Impacto Venezuela. Suscríbanse y activen las notificaciones en nuestro canal de YouTube. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.